Ok, le bendiga a todos. El siervo sufrido de Dios, basado en Isaías 53. La muerte de Jesucristo constituye una de las doctrinas principales, por no decir la principal del Evangelio, del Mesías Jesús. Aquí, el autor, yo hice un resumen de lo que el exégeta aquí hizo. Tomé algunas partes resaltadas de aquello para la clase de hoy, para hacerlo de manera lo más concisa y de resumen posible. Así es. Entonces, basado en Isaías 53. Vamos, si usted tiene a mano el capítulo 53 de Isaías, para que se ubique allá, lo que tengan su Biblia a disposición, en positivo, para que vayamos analizando, porque mayormente se basa en el capítulo 53 de Isaías. El libro de Isaías, que como muchos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es uno de los libros que más se enfoca en Jesús como el Mesías, llamado así el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías con los pies sobre la tierra y la cabeza y las visiones en el cielo. Escribió palabras y profecías y poesías y prosa de manera grandiosa. Este libro se escribió, para entenderlo muy claro, unos 700 años antes de la venida de Cristo. 700 años antes de Cristo aproximadamente. Y es la magnitud que llama la atención, la magnitud de sorpresa, de asombro que llama la atención de este capítulo, es que describe con tantos detalles y exactitud los padecimientos y sufrimientos de Jesucristo en la cruz. De manera con 700 años antes de que aconteciera, ya había esa profecía con tanto lujo de detalles sobre el padecimiento de Cristo. Muchos detalles, que de manera que uno puede concluir que es esencialmente al pie de la letra se cumplió todas esas palabras, al pie de la letra. Entonces, el autor dice aquí que él empieza introduciendo con la película de Mel Gibson. Dice que muchos, casi todos los que estamos aquí hemos visto esa película, ¿verdad que sí? La película de Mel Gibson. Es un clásico. Película de 2004. Y muy conmovedora, muy conmovedora. Oye, ¿tú sabes que en aquel tiempo yo recuerdo que hubieran personas que murieron en la sala de cine del impacto y la presión viendo esas escenas de la pasión? Sí, es que muy conmovedora, toca las fibras del sentimiento, de verdad, de los sentimientos. Y aún así, dice el autor, que eso no se compara, aún así, con el hecho real, con lo que sucedió, con lo que aconteció realmente. Es una forma de verla de manera así, de manera somera, de cómo, en verdad, cómo aconteció. Y algo que quiero resaltar es esta frase que dice el autor. Nunca podremos entender realmente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nunca lo podremos entender en el sentido de que tan grande fue, de que tan inmenso fue el sacrificio de Jesucristo. Inmenso. El amor de Dios a través de la muerte de Jesús es inmenso. Hay algo que hay que resaltar. En las escrituras, durante usted lee la Biblia y va a ver que Dios nunca aceptó sacrificios humanos, ¿verdad que sí? Inclusive Dios lo condenó en el libro de Levítico 18:21. El Señor condena esta práctica del sacrificio humano, porque esa práctica la hacían las ciudades paganas que estaban alrededor de Israel. Sacrificaban los hijos a Moloch, a Baal y a otros dioses, a falsos dioses. Pero el Señor se lo prohibió a su pueblo de Israel, que no hagan esa costumbre. El Señor no aceptó sacrificios humanos.
sino lo condenó y sí aceptaba aquellos sacrificios de los animales, ¿verdad que sí? Ahora usted dirá, ¿y el caso de Abraham y con su hijo? Y el caso que ahorita mencioné cuando estábamos entrando a la clase, de Jefté y la hija. Eso, el segundo caso de Jefté y la hija, en verdad fue condenada, fue a una perpetua virginidad, no a holocausto. Aunque el texto hable de holocausto, pero en verdad fue a una perpetua virginidad. Por eso es que ella va y dura 2 meses llorando su virginidad y después nunca conoció varón, termina el texto en Jueces. Porque esa era su dedicación a Jehová. O sea, no conocerá varón, una dedicación a Dios. Y la parte de que era una prueba para Abraham, porque así como Abraham no dudó en entregar a su hijo, es una forma de Dios decir, yo sí lo voy, o sea, una forma de decir, yo también lo entregaré. Una forma de decir, yo también voy a entregar a mi hijo, a la humanidad. En fin, Dios mismo se ofrece en sacrificio por nosotros. Dios mismo. Ahora bien, Isaías 53 dice, inicia el versículo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Isaías empieza preguntando, ¿quién ha creído a esto que estamos anunciando? Como quien dice, son muy pocos los que han creído. Como quien dice, muy pocos lo creerán. Y esa pregunta, esa cuestionante, encierra en sí el grado de duda, de incredulidad de la humanidad a creer lo que Cristo es, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el siervo sufriente de Dios. En sí cierra esa frase. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y hoy en día se sigue preguntando eso. ¿Quién cree lo que decimos, lo que predicamos? El evangelio, que Jesús es el Mesías. ¿Quién lo ha creído? Nosotros hemos creído, ¿verdad? Amén. Dice aquí, una de las paradojas de la primera parte es despreciado y rechazado. El Señor, cuando vino, fue rechazado. En el libro de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las paradojas más importantes de la vida y la misión de Jesús es que su compromiso de servir plenamente al Padre y a la vez afirmar su identidad como Dios mismo. Muchos le chocaba el hecho de que Jesús de Belén de Judea, Nazaret, dijera que era los judíos. Para los judíos, ¿por qué primeramente los judíos le rechazaron? Porque no aceptaron lo que él decía. Él decía, si viene otro a nombre suyo, ustedes lo aceptarían, pero como yo vengo en nombre de mi Padre y no vengo a buscar mi propia gloria, sino la gloria de mi Padre, ustedes me rechazan. O sea, hay que entender el contexto. El pueblo de Israel esperaba, bajo el imperio romano, esperaba un Mesías libertador, un rey poderoso, con riqueza, ejércitos y todo aquello. Entonces, cuando ven a al hijo de María, que el mismo Isaías dice, subirá como raíz, como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura. O sea, para que no le deseemos. le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero es decir, es en términos humanos, era un hombre pobre, no tenía ese en el sentido de atractivo de esos reyes poderosos y con fuerza y todo aquello. Ellos dicen, pero y este es lo que nosotros estábamos esperando, que nos va a libertar y va a instaurar un reino eterno. Te voy a explicar algo que pasa ahí. Bueno, quiero dar un comentario, no explicar, dar un comentario. Normalmente, cuando se dan profecías, sucede, o es muy común, que la gente empieza a hacer alusiones o alucinaciones, vamos a decir, con relación a esas profecías. Jesús había profetizado
antes de morir que iba a morir y que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Sí. Y el día que lo fueron a apresar, sacó uno de ellos una espada y le cortó una oreja al otro. O sea, porque uno como que no termina de esperar o uno no entiende qué es lo que va a suceder realmente. Entonces, cuando se le fue dada esa profecía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel esperaba un libertador, pero esperaba un libertador, era más político, o sea, más del imperio, que lo liberara del imperio, que lo que era Jesús. Entonces estaba confundido. Ellos quisieron adecuar esa profecía a sus necesidades terrenales y no entendían su cumplimiento eterno que tenía. Exacto, no entendían el mensaje de Dios de que ha venido cuando Él dijo, y se ha acercado a vosotros, arrepentidos y convertidos, y el reino de los cielos se ha acercado. Y Él le decía, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos empezó en cuanto a cuando Jesús comenzó a predicar, pero era un sentido espiritual. Desde esa vez, el reino de las tinieblas sufre crisis. Y usted dirá, ¿y toda esta maldad y todas estas cosas? No, eso es desesperación. Porque el tiempo pronto, tiempo del fin se está cumpliendo. Pero desde que Jesús abrió la brecha de la luz, del camino, el reino de las tinieblas sufre crisis y el reino de los cielos se hace fuerte. Porque las escrituras hablan, y a pesar de ver todo eso, se predicará el evangelio del reino en el mundo entero para testimonio a todas las naciones. Que es un misterio. ¿Cómo si haberse multiplicado la maldad, el evangelio no se detiene? ¿Cómo en medio de tiempos apocalípticos el evangelio sigue su camino? Porque no es obra de hombre, es obra de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y la roca que es Jesucristo mismo, que es el Mesías. La confesión que hace Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esa roca que está fundamentado el plan eterno de Dios. Y eso no lo detiene ninguna otra fuerza. Entonces, en el sentido, recordamos en ese contexto que uno de los discípulos de Cristo era uno del apodo el celote, ¿verdad? No recuerdo el nombre, pero sí se le decía el celote, que porque era uno de los grupos revolucionarios para libertar a pueblo de Israel de la del sometimiento romano. Y por eso es que eh, muchos de ellos pensaron, antes los discípulos pensaban que Cristo iba a reinar ahí mismo, iba a acabar, muchos de ellos pensaban que Cristo iba a acabar con el imperio romano, iba a reinar en Judea, iba a ser rey de Israel. Porque muchos decían, yo me sentaré a la izquierda, yo me sentaré a la derecha y todo aquello. Y, y cuando, y cuando también decían, Señor, mire, tú no te reciben, que baje fuego del cielo y lo consuma todo. El Señor los reprende y le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Yo no vine a eso, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra mentalidad antes de la resurrección de Jesucristo. Después que Jesucristo resucita, es que todo ven con toda claridad el propósito que era, el verdadero propósito como era. En fin, el Jesucristo fue rechazado y despreciado, aceptados por algunos y rechazados por otros, como siempre ha sido en la historia de la humanidad, desde que Él vino, murió y resucitó. Es aceptado por algunos y rechazados por otros. Ciertamente tropezaderos para algunos, piedra que hace caer, pero para otros es salvación y piedra que no avergüenza. Y esa es la constante de la humanidad. Jesús marcó la historia, no solo la historia, sino marcó la humanidad. En antes y en después, tanto en la historia como en la vida de los seres humanos.
un antes de Cristo y un después de Cristo. Inclusive en nuestra vida personal también, en nuestra vida, en un antes de Cristo y un después de Cristo. Miren, y en ese sentido, le rechazaron y fue despreciado. La consecuencia normalmente al pueblo de Israel por el rechazo, la profecía del año 70 después de Cristo, la destrucción por Tito Livio, el emperador romano de Jerusalén, una de las consecuencias fue por esto, porque le rechazaron al Mesías, rechazaron al Hijo de Dios. Y no lo aceptaron. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí en uno de los evangelios, en los evangelios, este texto, ese versículo se recita diciendo cuando él sanaba a todos de las dolencias y enfermedades, que él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. El sufrir lo que nosotros merecíamos, lo recibió él, ¿verdad? Lo que nosotros merecemos, lo recibió Jesucristo. Y él llevó en nuestras enfermedades, nuestros dolores, y le tuvimos, dice el profeta, le tuvimos por un herido de Dios, o sea, por uno que Dios castigó, por uno que Dios hirió. Eso es lo que dice el texto. Más, el herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados. Hay una parte, usted se va a encontrar en la Biblia, como una forma que repiten una verdad que se repite, una frase se repite dos veces con diferentes palabras, pero significa normalmente similar. Por ejemplo, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y así. Eso normalmente en los proverbios te lo ve, porque es una de las literaturas, la forma de escritura hebraica, de resaltar una verdad, repetir palabras diferentes. O sea, disculpa que te interrumpa. Mira, aquí encontré el versículo, un versículo que está que hace alusión a cómo la gente de Israel en aquel tiempo estaban bien orientados en que Jesús iba a ser un libertador, pero más orientado a lo terrenal que lo espiritual. Fíjate como en Hechos 1:6, las personas que están reunidas con él le preguntan, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces el Señor le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese versículo es un ejemplo de cómo ellos estaban tan orientados, estaban tan confundidos en cuanto a esa profecía que tú dices. Mira, y otro aporte que quiero hacer es Salmo 22. Los exégetas dicen que el Salmo 22 es una radiografía de la muerte de Cristo. Y eso que tú estás hablando hoy es la fotografía de la muerte de Cristo. Entonces es importante a los hermanos, le doy que si tienen un lápiz por ahí, apunten Salmo 22 para que lo lean. Salmo 22. Hace mucha relación a eso que estamos tratando hoy. Aquí lo citan. Oh, Pero esa era la concepción que se tenía del Mesías. Pero eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir, que él instaurará su reino, el reino de Israel. Porque los profetas lo predijeron, lo profetizaron, el reino del Mesías. Claro. Eso es una profecía por cumplir. Y como una forma de Dios enseñar a la humanidad de cómo se gobierna, de cómo se reina con justicia. Porque Dios debe enseñar por medio de Jesucristo a la humanidad cómo se gobierna con temor a Dios. Y por eso es que se le llama el reinado justo del Mesías en la profecía, en los profetas del Antiguo Testamento. Y hace alusión a eso. Sí, el libro dice ahí. Habla sobre
cuáles son algunas de las características que va a tener ese reinado. Y Exacto. detalles bien. Sí, entonces Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero el propósito más de la muerte de Jesucristo fue morir por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la paz que nosotros disfrutamos hoy en día se la debemos a Cristo. Y no hablo de una paz, como dice el Señor, no como el mundo la da, sino la paz que solo Cristo la da. Y esta paz, o sea, es la paz que trae, por valga la redundancia, que trae paz entre ser humano y Dios. El apóstol Pablo dice, y él anuló el acta de decretos que nos era contraria. O sea, y él vino a reconciliarnos con Dios. Eso es traer paz entre el hombre y Dios. Entonces, si Cristo, sin Cristo, si Cristo no hubiese sido hecho el sacrificio, entonces la humanidad, nosotros pagaríamos todos nuestros pecados y no tendríamos paz. En ese sentido. Dice, porque Cristo, gracias, nosotros, todo el creyente, tiene conciliación, tiene reconciliación con Dios. De modo que ya Dios no nos ve como enemigos, sino como a hijos, sino como a escogidos. Y eso es esa paz. Hay paz entre nosotros y Dios. No así el que se rehúsa a rechazar, de que persiste en rechazar al hijo, al unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice en Salmo que Dios está irado contra el impío todos los días. Uno de los salmos dice así. No recuerdo la cita exactamente. Y así, entonces, esa paz del hombre con Dios solo la trae Cristo Jesús. Eso dice el versículo 5, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Qué bueno es cuando alguien se sacrifica, ¿verdad?, por nosotros. Nuestros padres muchas veces se sacrifican para que nosotros estudiemos, ¿verdad? ¿Quién ha tenido alguien que se ha sacrificado por usted para que usted tenga algo de un valor, valores o algo material? Wow, fulano se sacrificó, dio un gran sacrificio por eso, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad que sí? Cuando, Mira, Lucía, discúlpame que te sí, interrumpa. No. Mira, tú sabes que cuando la gente, tú a veces le dices, mira, Cristo murió por ti, no entienden, no entienden. O sea, quizás ellos entienden sí, que Cristo murió por mí, porque por amor Él se entregó su vida, pero no entienden qué era el sacrificio. Y siempre yo a cada rato hablo de esto. Y se explica sencillo, la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte cayó por herencia a todos los hombres, porque por cuanto un hombre pecó, todos los hombres se hicieron pecadores. Y entonces, inmediatamente usted nace en esta tierra, usted hereda el pecado desde la concepción, ¿verdad? sí. Entonces, ya por usted haber nacido, usted es un pecador. Sí. No hay forma de que usted tenga la salvación porque usted merece la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando él dice ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, es porque nosotros pasamos de muerte a vida. Y como ya pasamos de muerte a vida, o sea, ya no tocaba la muerte, pero no, esa muerte fue cambiada por paz. Esa muerte fue cambiada fue justificada. O sea, esa muerte fue paga al que le tocaba morir, que era a mí, ¿verdad? Sí. Ya no me toca morir. Y ya no me toca morir porque ya Cristo murió por mí. Eso es lo que significa que Cristo murió. Eso esa es la manera más simple de no entenderla. Oye, Es como, tú estás condenado a muerte juez, es como porque un juez. tú eres pecador.
Y si tú, por ejemplo, y si tú no aceptas a Cristo, entonces tú vas a pagar tu propia muerte. Si aceptas a Cristo, ya Cristo pagó tu muerte. Y no tiene que morir. Ya tú tienes paz porque ya tú no tienes que morir. ¿Entiendes? Entonces, cuando se habla de muerte, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de la muerte, de la paga de la muerte como paga el pecado, ¿verdad? Entonces, eso es, Cristo murió por ti y por eso es que no es el castigo de nuestra paz, nuestra vida eterna ya tranquila, fue sobre él. Exactamente. Exactamente. Y dice, mira, oye, de verdad digo, este capítulo está resumido el evangelio completo en ese capítulo Isaías 53, hermano. Usted analiza, versículo, y eso es una joya. Dice, y todos nosotros nos descarriamos, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El apóstol dice, el apóstol Pablo dice, no hay justo ni a uno en el libro de Romanos, y eso es ciertamente porque él conocía todo esto. Todos nosotros nos descarriamos como cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el mismo apóstol Pablo que cuando Dios, ¿verdad? Dios llevó el pecado de nosotros en la muerte de Jesús, en Cristo cargó. Cuando Cristo resucitó, Dios también nos resucitó a nosotros. Y aquí hay algo, que nosotros debemos entender. Muertos con Cristo y resucitamos con Él. Dios no ve el presente, Dios no ve el futuro. Para Dios siempre hay un presente eterno. No sé si ustedes me entienden. Para Dios no hay de que un futuro y cosas así, en el tiempo de Dios, en el crono de Dios. Cuando Dios vio el sacrificio de Cristo, ya Dios nos vio a nosotros, que nos justificó. Y por eso es que el apóstol dice, y morimos con Él y resucitaremos, y resucitamos con Él, fuimos ya justificados en Él. El pecado de todos nosotros, ya Dios lo cargó en Cristo. Pero Cristo hace 2000 años que murió. Sí, eso es muy profundo. y él, la palabra dice que en Juan 3, que el que no creyó ya ha sido. Ya ha sido. Hay un, o sea, no dice será condenado, no. Ya ha sido condenado porque no creyó o no creído en él. Varón. Adelante, Juan Carlos. Sí. Pero en Romanos 5 dice que justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, por medio de Jesucristo tenemos paz por Dios, con Dios. Porque Jesucristo nos justifica por su sangre, por el sacrificio. Por lo que realmente te digo, que realmente Él sacrificó su vida para que aquellos que lo aceptaran a Él como su Salvador personal tuvieran la salvación. Y se presentan delante de Dios justificados. ¿Tú me entiendes? Amén. Ahora, el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque hay mucho debate sobre este texto que tú estás leyendo, Isaías 52 y 53. Porque hay muchos rabinos, por ejemplo, que no creen este mensaje. No creen que Jesús pagó por tus pecados. Ellos creen que este versículo, Isaías 53, se está hablando de la nación de Israel. Explícame un poco de eso, Isaías. Osías. Mira, tú sabes cómo sabemos, y escúchame que te interrumpa, hacia tu tamote. Una forma de saber de que esto no se refiere a la iglesia de Israel, que es difícil para los rabinos porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero, o sea, no le dan esa validez al Nuevo Testamento.
pero la forma de tú identificar de que aquí se refiere al Mesías en vez de al pueblo de Israel está en la misma palabra. ¿Y qué pasa? Que la Biblia narra, y me parece que en Hechos 6, no, en Hechos 8, versículo 26, narra sobre que una vez un señor etíope eunuco era tesorero de la reina de Candace de Etiopía. Iba de camino y mientras iba de camino iba leyendo un libro. ¿Y tú sabes qué era lo que él estaba leyendo? Él estaba leyendo el pasaje de la escritura que dice, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila y así y no abrió su boca. Él estaba leyendo Isaías 53. Entonces, cuando el Señor toca a Felipe para que vaya a hablar de él, él le dice, te ruego que me explique de quién habla. Y entonces ahí él le citó a Jesús. Entonces ahí es que uno explica que este versículo no se trata de Israel, sino se trata del maestro, de Jesús que vino y murió en la cruz. Esa es la forma bíblicamente de yo poder explicárselo. Los rabinos no entran en esa, pero esa es la forma. ¿Se escucha? Ahora sí. A la señora. Pero hay, por ejemplo, delante de él, no hay parecer en él. O sea, es una persona que se está refiriendo, no a una nación. Digo yo. O sea, en el mismo texto, a menos que en el texto judío, original, allá variante. ellos tengan algo que se refiera a nación, como a él como nación, pero es a una persona. Ciertamente llevó él, fue sobre él, más él herido. O sea, es a una persona que se está refiriendo. Y ese sí, en ese término. Pero normalmente va a haber siempre justificación para siempre validar sus creencias, ¿me entiendes? Siempre se busca la forma, su forma teológica de interpretación para justificar sus creencias. En este hay una parte que hay que denunciar. Cristo murió, perdón, excusa, que parece que voy aquí. Dice, el herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo que pasó fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Versículo 6. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. El apóstol dice que no hay justo ni uno en el libro de Romanos. Todos nos descarriamos, todos nos desviamos. Y el Señor, a pesar de eso, cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Mira, o sea, Hay un tema ahí que no quiero, porque entraríamos en un debate larguísimo. Sí, entonces entramos a hablar sobre murió Cristo por todos o murió por solamente. Eso es un tema que no me quiero inmiscuir, pero yo soy de la creencia de que Cristo murió por todos. Para una forma de que la humanidad no tenga excusa delante del Señor de no haber aceptado el mensaje, de creer el mensaje. Pero ahí es un debate que es muy bueno. Fue por todos, pero es un debate que nos llevaría mucho. Desde algo que se llamó el Synod de Dort. Se está discutiendo eso. 1500. El término de todos nosotros. Pero el Juan 3:16 es muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya no entraremos en esos detalles de ese debate porque nos llevaría largo tiempo en cuanto a la salvación, a la gracia limitada o a la gracia ilimitada. Es un apartado teológico. Entonces, el versículo... O sea, un paréntesis, mano. Mira, yo encontré aquí el versículo 12 de Juan, que estaba buscando porque tú hiciste una pregunta ahorita. El Juan 12, el capítulo 38. El capítulo 38.
dice así, incredulidad de los 37, dice, incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y el 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado en el brazo del Señor? Esa era la respuesta a la pregunta que tú decías ahorita. ¿Por qué Sí, sucedía eso? sí. Está en Juan 2:38. Ese versículo 53 está en la Biblia entera. Si uno se Es que pone a te buscar, digo que encuentra todos los versículos. eso está, Increíble. o sea, ese versículo es un resumen del evangelio completo y de la esencia de las escrituras, que es Cristo mismo. Mire, mi hermano, la escritura habla de Cristo desde Génesis a Entonces, en base a Apocalipsis. eso podemos decir, esa primera frase que fue dicha, y no sé si lo mencionaste, 700 años antes de Jesús, porque eso 700 años. 700 años. me parece que fue el ministerio de Isaías, inició como de 701, 758, algo así. Entonces, Sí. 700 años antes se dijo Ah, eso porque en ese entonces no van a creer en él. Y todas esas señales que él había hecho no servían de nada, mi hermano, pues esa gente estaba encerrada. es ciertamente, es así. No, porque el apóstol Pablo, no es de todos la fe. Y no todos van a creer. Es como, pero ya el Señor lo había predicho, que no todos creerían. ¿Quién ha Eso creído en que Jesús? también lo dice. Y, Sí, y explícamelo. es como también, vamos a hacer una similitud, una comparación, es como también, por ejemplo, en el libro de los Salmos dice que el que moja conmigo el pan, ese, el hombre de mi confianza, puso contra mí, me golpeó en calcañar, ¿verdad? Me traicionó, hablando de Judas Iscariote. Y se cumplió esas escrituras. Pero fue, no sé si me escuchan o está frisado, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien, Osías. Sí. Es una similitud, por ejemplo. Sobre Judas Iscariote se profetizó en el libro de los Salmos. El hombre que moja conmigo el pan, el hombre de mi confianza, se rebeló contra mí. Y él se profetizó en el libro de Salmos y se cumplió efectivamente. En el Nuevo Testamento se cumplió. Pero por eso, porque ya Dios lo había dicho antes, fue Dios quien puso eso en su corazón. No, salió de él, de Judas, de eso. Pero ya Dios lo conocía, que salía de él. Y Dios lo trató como un discípulo normal y más. O sea, lo que quieras ha dicho es que el Señor sabe lo que va a acontecer, aunque la responsabilidad del hombre mismo pague por sus hechos, porque sale del hombre, sale del ser humano como responsable que es. Y pagará por eso mismo, porque sale del ser humano. Y ya Dios sabe que va a acontecer. es algo que verdaderamente la infinita sabiduría del Señor acontece así. En ese hay algo también que debemos resaltar, es que aquí veo, dice, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué el sacrificio? ¿Por qué morir? O sea, me hago la pregunta, ¿por qué vamos a buscarle la forma? ¿Por qué morir? ¿Por qué derramar sangre? O sea, decía al principio que Dios no acepta sacrificio, no acepta sacrificio humano, pero Cristo mismo se ofreció en sacrificio. El mismo Cristo se ofreció en sacrificio. Y la palabra dice, ¿por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay No de hay pecado. remisión de pecados. Exacto. Y eso lo vemos desde que Dios le puso pieles de animales a Adán y a Eva cuando pecaron, que sacrificó a un cordero, según se dice la interpretación, y desde el sacrificio de Abel, de los mejores de sus ovejas, agradable delante del Señor, desde todo eso era símbolo de sacrificio de Cristo. Todo era símbolo de sacrificio de Cristo. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque es lo que se acepta
para quitar el pecado, al que alguien pague, porque Dios es justo. Eso no lo podemos olvidar. Dios es justo y la maldad necesita un castigo, porque Él es justo, su naturaleza es justicia, es de justicia. Entonces la maldad necesita un castigo y por tanto alguien debe pagar. Y la sangre es un significado tanto de un nuevo pacto como también de limpieza, de pureza, de purificar. Según la ley, se purifica con sangre. Entonces, por eso tenía que haber derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Y ese Cristo se ofreció él mismo. Él mismo lo dijo, nadie me la quita, sino que yo la pongo. Y aquí lo vemos más adelante. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Y cuando tú mencionaste ahorita el caso, César, que uno le cortó la oreja, fue Pedro, me parece, ¿verdad? Que le cortó la oreja cuando fueron a buscar a Jesucristo. Sí, así es. Sí, Y dice Cristo que fue Pedro. y Cristo le dice, ¿acaso tú no crees que si yo le digo al Padre que me mande una legión de ángeles ahora mismo, no lo envía? Claro. O sea, el Señor tiene autoridad de liberarse. Entonces, porque Él es autoridad. El libro de Juan, capítulo 1, dice que Él es el verbo, que Dios creó todo por medio de Jesucristo y para Él. Cuando Dios decía, créase la luz, hágase la tierra, era Cristo mismo, la palabra, el verbo, que creaba, creador. En el libro de Juan capítulo 1. Y por eso es que vemos que para Él, por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él subsistimos y existimos y nos movemos. Dice en el libro de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol está hablando en el aerópago. Dice, en Él vivimos, no está lejos de vosotros, sino que en Él vivimos y nos movemos. La misma existencia de Dios. Y entonces, en esa parte, Él entregó, lo que queremos resaltar es que Cristo entregó su vida voluntariamente. Pero al mismo tiempo, Dios muestra su amor hacia la humanidad, pero al mismo tiempo, Dios purifica a todo aquel que se acerca por medio de Jesucristo y lo justifica. Pero ¿qué sucede? A pesar de que Él la puso a sí mismo, eso es lo que dice el exégeta aquí. ¿Qué misterio es? Que el mismo Señor que entrega su vida es el mismo que también fue quien lo castigó. O sea, vemos en el versículo, ¿no? Angustiado y afligido, ¿no? Pues, bueno, aquí está la parte que César mencionó, que cuando Cristo fue en juicio no se justificó, no se defendió. Si quien ha visto la película también puede ver, ¿verdad? Que él estaba callado, trajeron testigos falsos y él se quedaba como oveja, fue llevado al matadero y no se justificaba porque él sabía lo que se estaba cumpliendo. Por cárcel y por juicio, versículo 8, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Cuando la promesa que le hizo Dios a Abraham, mira al cielo y ve si tú puedes contar las estrellas o la arena del mar, si se pueden contar. Así será tu descendencia, le dice Abraham. Hablando de la simiente de Cristo, todo aquel que cree por fe en Jesucristo es hijo de Abraham por medio de la fe. ¿Quién la contará? Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, cuando estaban al lado, ustedes se acuerdan, un ladrón y el otro, más con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque fue enterrado en una de los sepulcros para personas muy adineradas de esa época, a la sazón de un José de Arimatea, que era un señor adinerado, y dispuso su sepulcro para que entregaran a Jesucristo. Más, versículo 9, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Y con todo eso, versículo 10, Jehová lo quiso quebrantar. O sea, fue Dios quien lo
por decirlo así, lo sujetó a padecimiento, lo castigó a su propio hijo. Y siempre he puesto esta anécdota. En un tren, va un tren lleno de personas y usted tiene su hijo o su hija. Ese tren va lleno de drogadictos, prostitutas, fornicarios, adúlteros, toda clase de personas, toda clase, mentirosos, todo. Y el tren va sin freno. ¿Usted empujaría a su hijo en los rieles del tren para que el tren se pare, para que la gente no sufra un accidente porque van sin freno? Hay un video de eso muy bueno. Sí. Eso es fuerte, ¿verdad? Oye, estamos hablando en términos, es fuerte. Yo recuerdo una vez, yo lo puse en el trabajo y tenía un amigo que me dijo, pero yo salvo mi hijo que se muera todo el mundo. ¿Me entiendes? Y me acuerdo como ahora. Cristo, Dios, Jehová, entregó a su hijo por un mundo pecador, desobediente, que lo aborrece. Es un mundo que no quiere saber de Dios. Y Dios entregó a su unigénito. Esa es una prueba inmensa de amor. ¿Verdad? Dios lo entregó a padecimiento. Y dice que cuando haya puesto su vida, la vida de Cristo, por el pecado, Cristo verá el linaje y vivirá por largos días, o sea, eternamente. Y la voluntad de Jehová en la mano de Cristo será prosperada, versículo 10. Y así es, y así ha sido, y así será. La voluntad de Dios es prosperada en la mano de Jesucristo. Y dice él, oye, esto me conmueve mucho, este versículo 11. Dice que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma. Cristo te verá a ti y a mí. Oye, él verá, nosotros somos el fruto de la aflicción de él. Nosotros somos el fruto de su sacrificio, de su padecimiento. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oiga, mi hermano, oiga. Cristo, al vernos nosotros, el fruto de su sacrificio, quedará satisfecho. Y sigue diciendo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y quitará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, le dice el Señor a su hijo, Dios a su hijo. Y con los fuertes repartirá despojo. Aquí se utiliza una forma cuando los reyes dominaban, sometían una nación, sitiaban una nación, ellos tomaban todo el tesoro que había en esa nación, todo el botín, y lo repartían entre todos sus generales, entre todos sus soldados. Así hará Dios con Cristo, le entregará. Por eso es que el Señor le dice, por eso es que Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, dice Jesús cuando resucita, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso que el apóstol dice que todo ha sido sometido debajo de sus pies. Por eso que el Señor le dice a Jesús, ven, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Y eso es. Y el Señor compartirá su reino con todos sus hijos, con todos sus fieles. Por eso es que Él le dice a los discípulos, no os toca a vosotros saber en qué lugar de la mesa se han de sentar, aquí o allá, pero sí reinarán con Él en su reino. Sí reinaremos con Él, podemos decirlo, ¿verdad? Que reinaremos con Él. Por eso dice el versículo, por cuanto derramó su vida, dice el versículo, hasta la muerte, y fue contado como un pecado, como pecador, habiendo llevado el pecado de muchos, y haber orado por los transgresores. O sea, Cristo oró hasta por sus verdugos, por quienes lo crucificaron, y orado por los transgresores.
Y eso lo vimos. Oye, hasta ese detalle. Cuando Cristo oró, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Hasta ese detalle ya, 700 años de que eso aconteciera, lo decía Isaías 53:12. Y orado por los transgresores. Y haber orado por los transgresores. Y esto, ahí termina el versículo, el capítulo 53. Pero es de gran, yo lamento que, no sé si es que están prestando toda atención o que no han participado, está todo Claro que estamos bien. prestando atención y aprendiendo. Estamos escuchando. Claro. Quiero Y- enfatizar Sí, por qué también Jesús derramó su sangre. Tú sabes que cuando se comenzó el nuevo pacto, ajá, que Moisés llamó al pueblo, todo fue rociado con sangre. sí, ¿Me entiendes? sí. La ley La fue ley, el rociada pueblo, con sangre. El pueblo fue rociado con sangre. Todas las vestimentas, todo lo que iban a hacer para el sacrificio del templo y todas esas cosas, todo fue rociado por sangre. sí, Entonces, era importante que el Mesías también rociara su sangre. exactamente. La sangre es algo muy importante en la Biblia. Fíjate que sí, entonces Dice que en la sangre ahí está la también vida. comienza el nuevo pacto. Sí, eso es así. Mira, Joan, la sangre en la Biblia, cuando tú lees la ley, en Pentateuco, la sangre es un tema muy delicado. Incluso a los judíos se les prohíbe comer sangre, porque la sangre, o sea, es tan tal que... A los judíos, Garo, a Ajá. los judíos. O sea que tú te la puedes comer. Te la No, comerás tú, yo no. como sangre, pero Dice, hoy en día tú te estás comiendo un plato y tú no sabes cuando viene a ver tiene sangre. O sea, literalmente que no se podía comer. Yo digo a los judíos porque si tú te puedes aplicar el Pentateuco, no nada más eso, tú tienes que aplicarlo todo, ¿tú entiendes? Entonces, si hay muchísimas cosas que no aplicamos, Tienes que guardar el Shabbat, por ejemplo. ya va Tienes que todo, hay que circuncidarte. todo, circuncidar de todo, hay que hacer, si tú quieres cumplir eso nada más, tú no está mal. Entonces está bien, pero lo que quiero decir es que, o sea, Un momento, un paréntesis, un dale, paréntesis. dale, dale. Se le dio la libertad de que redujeran todos esos sacrificios y todas esas cosas y que no obligaran a los gentiles a tantas cosas, pero que se abstuvieran de comer sangre. Corrígeme, Osías. sí, Ya, ciertamente es así, correctamente. ciertamente es Ya, así. ese es el salvo, ese es el salvo. Concilio de Jerusalén. Hechos Salvo capítulo, que no coman 15, con 15, en sangre. Hechos 15. Hechos 15, y de todo ahogado, y de todo ahogado. Y de la fornicación y de los ídolos. De los Y de ídolos. los ídolos. Y de los Y ídolos. el concilio O de sea, Jerusalén, mami, muy Sí. profundo. Está dura, mami, está dura. o sea, mira también, mira para que tú veas lo importante de la sangre, que los primogénitos, pues cuando realmente fue la muerte en las plagas, Ujú. tuvieron que rociar las casas, que Sí. había una persona, rociar con sangre para que realmente cuando pasara la muerte, no le cayera la muerte a esta persona que estaba adentro ahí. Un tema de debate, Joan, o sea, Claro. el de Lo la importante muerte. que es lo que es la sangre, el símbolo de la sangre, es tan importante que se usó también para eso mismo, para que la muerte pasara y no matara a uno del pueblo Exacto. el pueblo de Moisés, de Dios. Sí. Exacto. Entonces ahora viene el Santo. apóstol Juan diciendo, hijitos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Exacto. Ahí queremos caer. El sacrificio de Cristo fue y es completo. Oiga, cumplió a cabalidad con la exigencia de Dios. Por eso es que en Gálatas el apóstol dice, y vosotros estáis completos en él. O sea que No hace falta nada. no hace falta nada. Y dice el apóstol en otra parte, el apóstol Pablo, dice
que todo aquel que edifica debe hacerlo sobre encima del cimiento que es Jesucristo mismo y sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Y toda obra que ponga encima de eso va a ser sometida como a prueba por el fuego. Y si perdura, entonces será buena, y si no, se desvanecerá. Es decir, lo que uno coloca a las cosas del Señor, en verdad deben ser basados en el cimiento que es Jesucristo mismo, porque Cristo mismo, el sacrificio es completo, no se le puede agregar nada en cuanto a acto de salvación, para justificación, santificación y redención. El sacrificio de Cristo es completo. Entonces aquí no hay que hacer de que Caminar, un acertijo de algo, de que hay que hacer aquello, de que hay que hacer lo otro, picado con una piedra en la cabeza. de que hay que hacer una promesa, que un resguardo, que una Pero cosita. también, Osía, también hablan, no sé si fue Pablo que habla que Dios tuvo que abolir normas y leyes para que se uniera el pueblo de Dios y los gentiles, porque los judíos querían que los gentiles llevaran unas normas que ellos llevaban. Entonces, por medio de Jesucristo, las cosas fueron cambiadas, porque en Exacto, Cristo estaba la cosa completa. exactamente. Por medio Ese de es él. el nuevo. Exacto, sí, diga. No, eso es lo que te estoy diciendo, que por medio de Jesucristo, el que cree por él, realmente vive una vida llena de libertad en el espíritu. Mira, Juan Amén. Carlos, Hebreo, un libro que trata de aplatanar eso que tú estás diciendo. O sea, ellos tratan de llevar, explicar bien, mira, no, lo que pasa es que esto, y va destinado a los hebreos específicamente, como para hacerle saber a los hebreos, no, lo que pasa es que mira, hay otra cosa ahora. Y creo que Juan aborda mucho de eso, las cartas de Juan. Eso que tú estás Sí, explicando. Claro, mira, es del nuevo pacto. importante lo que tú mencionaste, Osía, sobre la justificación, la santificación y ¿cuál fue la otra? Tema profundo. Redención. La redención. Eso es, mire, usted debe, repítelo por favor, porque usted debe saber todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque que si usted sabe esos principios, usted no va a ser engañado por falsas religiones, porque las falsas religiones quieren agradar a Dios a través de las obras, a través de méritos de hombre. Si usted sabe esos principios, usted y yo no vamos a ser engañados por filosofías humanas. Amén. Ciertamente, así. Ciertamente, así. Es la gracia. Bueno, hermanos, ya yo cumplí las 9:18, una hora, pues, justamente, ¿verdad? Sí, así es. Comenzamos Ya, hace una hora. Ok, sí. yo quiero leer un comentario aquí de alguien que fue importante, que lo leí. Déjame ver. Ajá. Vamos a ver. Ok. Dice así, Ignacio Reyes. Dice, y Jesús fue el precio que pagó por nosotros para poder tener vida eterna y poder redimirnos en su sangre cada día, cada hora, cada minuto, y es insaciable abarcar generaciones en generaciones. Amén. Sí, Amén. sí, es el Señor, sacrificio completo. Y Jeremías 31 habla del nuevo pacto. Estamos viendo en el pacto que es por medio de la gracia, por el Espíritu. Por medio de la gracia, en el Espíritu. Y el Señor dijo y ha cumplido que escribirá sus leyes en nuestros corazones en ese día. Y es así. Ya cuando uno nace una nueva criatura en Cristo, el Señor escribe sus leyes en nuestro corazón porque hay el temor de pecar contra Dios. Estoy hablando de un verdadero creyente. Estoy hablando de un nacido de nuevo.
Y ahí no Porque está eso- hablando de la Otro tema complicado. ley. Ahí no está Porque, hablando de la ley mosaica. exacto, exacto, el apóstol dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, pero no se abroga la ley se cumple en el nuevo pacto, porque ahora, a pesar, ya yo sé que el codicial y todas esas cosas es mala por medio del temor que el Señor infunde en nosotros, por medio de Jesucristo, y se va cumpliendo la ley, y en nuestra mente está fornicar, adulterar, todo eso, hermano, ¿tú me entiendes? Y a pesar de haber fallas, hay por decirlo así, ya no hay que sacrificar, sino que uno viene, dice el libro de Juan, y uno viene delante de él y confiesa nuestros pecados. Y abogado tenemos para con el Padre. Que eso hay que resaltarlo. Jesucristo está a la derecha, intercede por nosotros, con nosotros, delante de Dios. Después de resucitó. Bueno, ya hemos esta parte, si no hay algún comentario, ya alguien para concluir. ¿Me Adelante. escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ah, ok. Yo te iba a decir que el asunto eso de nosotros y la ley es, como dijo el Señor, que ya los mandamientos se resumen en dos. O sea, la ley se convierte en el cumplimiento de dos mandamientos. Amar a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. O sea, no es que no cumplimos la ley nosotros, porque la ley fue dada a los judíos, no, jamás. Sí. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Lo que Sí. pasa es que se resume ya en el amor a Dios y el amor al prójimo. Es que si tú cumples esas dos, tú cumples las 10, en verdad. Exactamente. Sí. Así es. La ley nos mostró el pecado, dice Eliezer. La ley nos mostró el pecado, aunque no lo pudo resolver. Y la ley es buena para que la sabe utilizar legítimamente, dice Primera de Timoteo. Es buena, si usted está predicando y sabe utilizar la ley, es muy buena para llevar a la persona a una conciencia. Aunque no el Espíritu Santo que convence, pero usted lleva a la persona a una reflexión por medio de la ley. Así entonces hemos concluido esta parte. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que hayamos sido edificados. Amén. Dios le bendiga. Así ya entrego esta parte. Excelente exposición, Osías, como siempre. La clase que viene, hermanos, se titula La compasión de Dios por toda la humanidad. Yo compartí el material desde el martes pasado, compartí esta clase y la clase que viene en el grupo de la iglesia. Creo que lo compartí de nuevo esta mañana o ayer. Así que pueden ir leyendo. Está el material bíblico en el libro de Isaías, porque estamos estudiando Isaías 54 y 55. Y se titula la clase La compasión de Dios por toda la humanidad. Así que conéctense, hermanos, y esperamos la asistencia. Hoy hubo una muy buena asistencia. Gracias a Dios por eso. Y nada, Juan Carlos, bienvenido, de verdad que muy buenos aportes. Rubén, que aunque no ha comentado, yo sé que está ahí. Está por ahí. Sí, y todos los demás que normalmente se unen. Elisa está conectada desde primero y Dios la bendiga mucho. Gracias por unirte. Y nada, siempre estas clases virtuales a veces limitan un poquito a uno porque uno se siente, pero están hablando. No, usted puede interrumpir, así como hace Joan, como hace Mami. En cualquier momento usted quita el mute, quiero decir algo. Y ahí te para las aguas y te tiene que hablar para que la clase no se sienta cohibido, como que solamente se escuchar. Exacto. Entonces, no sé si quieren hacer un comentario final ya para orar, para concluir. Y vuelve y pone el mute desde que hable para que no se... Exactamente. Llámame una experta, en verdad. Bueno, quitando el mute y poniendo el mute, soy una experta. Sí, en verdad, mami. No, tú no duro en Zoom, no digas que no. La Rafelina, La Rafe, sí. Entonces, nada. Eliezer, que está por ahí. Sí, Eliezer tiró su par de palabritas ahí en el chat, tranquilo. Bajo perfil hoy. No, bajo perfil, llegamos tarde. Cuando uno llega tarde, tiene que ponerse en bajo perfil, utilizar el chat. Bueno,
Bueno, que ahorita se metió el tema de pincelada. La gracia, Ay. la muerte, expiación limitada, expiación ilimitada. Yo ni quise hablar. O sea, Gracias a Dios no, que Cesarito no cogió la palabra. no, yo me someto. No, porque Que si Jesús murió por todos, si murió por un grupo, ese es un tema de discusión de más de mil, O siga punchando a Garó, siga punchando a Garó. de más de 500 años. Esa pregunta se tiró. Ay, Se Dios tiró, mío, no, ¿dónde yo estaba? simplemente para conocimiento teológico el maestro lo tiró, está muy bien hecho, eso me gustó, pero no, uno no se mete en eso porque siempre hay gente que sí, gente que no, entonces uno trata de no perder la clase ahí. Prácticamente es una clase básica. Sí. Yo mismo tengo mucho material. Usted me dice Deja que eso no ahí, Joan. y me No hagas quedé eso. calladito. No me hagas eso, Joan, deja eso ahí. O sea, de su exposición. Sí. yo le estaba diciendo no sé si, ahora lo voy a externar así. Yo pienso que deberían, no sé, líderes de la iglesia, creo que aquí hay algunos hermanos que tienen su liderazgo en la iglesia, de que como parte de aquí, de la escuela bíblica, que se toquen temas referentes a lo que está, para que la congregación se tenga una idea básica, una idea bíblica de los temas como lo que es la ideología de género, el feminismo, el aborto pues, también puede incluirse. Esas cosas así, porque ya sean como conferencias o como panel o como estudio, buscar un medio. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros como creyentes tengamos una concepción de esos temas. ¿Por qué? Porque hay mucha lógica, mis hermanos, y cualquiera se deja llevar porque es muy atractivo cuando se te presenta con mucha lógica y cosas así. ¿Me entiendes? Están pasando cosas muy fuertes, tú o yo, sí, es porque recientemente un pastor casó dos lesbianas y el pastor es homosexual. Sí. Creo que es de la iglesia metodista libre. Sí, están pasando muchas cosas. América Latina. Me parece que fue en Colombia. Sí. Ahora aconteció recientemente. Entonces se trae mucha confusión a las personas que no tienen el conocimiento para devolver a los confundidos. Yo estuve conversando con una muchacha, una joven de 17 años. Ella es cristiana y tiene mucho tiempo en el evangelio. Pero ella me dice que ella está a favor del aborto y es cristiana. O sea, que hay personas que no conocen ese tema. Incluso hay cristianos que tienen muchos años, ¿verdad? Y no conocen ese tema. Y es importante entonces, como dice Osías, aclarar que la vida comienza de la concepción. Es muy importante. Sí, no, y dale, lo que pasa es que como dice Osías, te venden una serie de ideologías. Y mira, médicamente hay algunos temas que tú tienes que saber rebatirlo porque te meten una idea médica y, o sea, hay que tener mucha sabiduría y los recursos están. Yarkira, que es parte de la que dirige los cultos los domingos, y Rafelina, que siempre están trabajando en su mami. Hay un material, yo tengo un material ya preparado sobre el tema que puedo compartirlo con algunos maestros para que lo aborden. Y ahí está gente como Eliezer, Jonathan, que son gente que te pueden dar el punto de vista médico. Bien cristiano, bien objetivo, porque no es que te van a decir una cosa que no es, te van a decir una cosa objetivamente. Mira, yo pienso esto que sí, y en verdad esto sí, pero si tú me lo vendes así es porque tú quieres hacer esto, no porque verdaderamente tú quieres hacer esto. Entonces te explican el tecnicismo y todo eso. Así que está a la disposición ahí. Hay mucho material, Agustín Laje. El feminismo, la ideología de género, esas cosas. Sí, en la iglesia hay mucho feminismo, ¿eh? Y entonces hay gente que se cataloga feminista, pero ellos, la definición de ella de feminista, pero la onda de feminista que está promulgando la ONU y organizaciones internacionales,
Es una cosa que abarca muchas cosas. Eso del cambio de género. Yo creo que la hermana Betty es feminista. No, La no, no, hermana a mí me Betty es tildan, feminista porque la hermana Betty como la roca, a mí me tildan. Que machista. tiene como algunos 20 años nada más con ella y nada. ¿Te entiendes? Y no acepta a nadie, la Tú mujer. estás como loco, tú tienes sueño o hambre. Ay, Dios. Eso tema es bueno, o sea, es bueno que metes porque mira, en estos días, bueno, creo que era ya donde hermana Betty que estábamos hablando. ¿Te imaginas un caso de una muchacha que esté casada y que quede embarazada en una condición de falla renal, falla cardíaca? ¿Qué se hace en ese caso? Mira, una persona con una insuficiencia cardíaca compensada, o sea, que se puede casar y puede hacer su vida matrimonial teóricamente normal. Si queda embarazada y ese corazón empieza a decompensarse, si ese embarazo se le da seguimiento, médicamente hablando, es una paciente que son de las famosas mujeres que mueren. He escuchado de que no, y esa niña, la mamá murió de parto. He escuchado eso. Sí, Que murió de parto, o sea, la criatura se salvó mínimamente, pero la mamá no sobrevivió. Entonces, hay casos en los cuales está demostrado que si tú dejas que el embarazo pase más allá de las 34 semanas, la madre no lo resiste. Su corazón no aguanta y si le dan parto cesárea, se queda ahí. Entonces, es un producto viable. No te estoy hablando de un niño con un problema congénito, con anencefalia, con agenesia que se puede demostrar. No, normal, viable. Eso sí. ¿Qué tú haces en esos casos? O sea, es un tema que... ¿Cuál es la alternativa que hay? Hay que aprobar claro, o sea, por eso. claro. Esa es la idea, claro. Entonces, Sí. si en la voluntad de Dios está ser el uno por el otro, ¿tú me entiendes? O sea, tú no sabes la sapiencia de Dios, sino me voy a llevar esta hermana y voy a dejar su descendencia ahí, que sea la que siga esa familia. O sea, yo no sé, hay muchas cosas que hay que observar a la hora de abordar ese tema, pero obviamente uno tiene que estar firme en lo que decía el varón, desde la concepción hay vida. Esa cuestión, óyeme, que en Nueva Zelanda antes la permitían hasta las 14 semanas, ahora resulta que hasta pariendo, hasta en el canal de parto se puede decidir. Eso es una cosa atroz, una locura. En Argentina, y por eso ejemplo, es una realidad. Y es verdad que la escuela dominical, por Dios, la escuela bíblica, no puede cerrar los oídos a la realidad social. Y en todos los lados se está debatiendo eso. Todo sí, eso. y ya por ejemplo en Argentina se aprobó la legalización del aborto, las 3 causales. El mismo presidente de aquí, Luis Abinader, también habló de eso, que él está de acuerdo a 3 causales. Tú Entonces, sabes que estaba oyendo yo ahorita en Radio Ven a Agustín Laje, no sé si un programa grabado o si era en vivo, pero sí, Agustín Laje hablaba, están tratando de derogar, esa es la palabra que ellos dijeron, derogar la ley, pero antes tienen que cambiar el Congreso en Argentina. Congreso, la Constitución. Ellos perdieron en Argentina eso lo perdieron. Sí. Entonces, por eso es que ellos están con ese afán con países como República Dominicana, que todavía están en la vía. Porque Oye, si te das cuenta, tú sabes qué sucede, que normalmente todos esos casos, por ejemplo, tanto el ideología de género como el aborto, el tecnicismo de los términos, inclusive son errados, porque Sí, claro. es para justificar algo. Por ejemplo, Ahora, ese mismo Agustín decía que interrupción está mal, la interrupción del aborto está mal empleado la palabra interrupción, porque interrupción es cuando tú pausas algo y lo vuelves a continuar, pero es para matar, es eliminar, es quitar y no se vuelve a no, reconstruir. Agustín agarra esos términos, mira, y pone a pasar vergüenza a cualquier conocedor. Este tipo está loco. Este tipo está preparado, sí. Es muy bueno los materiales de él, yo recomiendo. Yo tengo un video, yo lo compartí con alguna persona, lo voy a mandar al chat de la iglesia, de Agustín Laje y la ley de República Dominicana específicamente. Ese video fue grabado por Acción Cristiana el día 10 de diciembre. O sea, no tiene más de 3 semanas. Y lo compartí en una persona en particular. A veces en la iglesia hay mucho material que ha compartido, por eso me limité a compartirlo, porque yo entiendo que los hermanos quizás no han leído lo que está ahí, entonces uno sube otra cosa nueva. Pero ahorita voy a ver si lo comparto para el que quiera oírlo. Tiene 3 horas. Usted oye 1 hora y te le saca provecho, por lo menos.
Y si quiere oírlo completo, lo oye completo. Entonces, hermano, estamos en tiempo. Algún excelente aporte, Yarkira y Rafael, ya ustedes saben, pongan eso en agenda ahí. Ay, Dios mío, cuánta gente buena. Dios le bendiga mucho. Vamos a orar. Padre bueno, Padre amado, te bendecimos, te glorificamos. Señor, gracias mi Cristo por este día. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso que has permitido. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por cada hermano que se ha podido conectar en esta noche. Se estuvo bendiciendo cada vida, Señor, de nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Mira lo que no han podido conectarse, Señor, obra de forma especial en ellos. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Padre, te presentamos ahora a nuestro hermano Osías, que seas tú obrando salud en su vida, Señor. Mira cualquier cosa que quiera venir sobre él, Señor, la atamos y la reprendemos en el nombre de Cristo. Todo, ministramos ahora salud para su vida, Señor, y que su ministerio, Señor, sea ensanchado cada día más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga mucho a todos. Pasen feliz resto de la noche. Se les quiere un paquetón y bendición para sus hogares.